En este video vamos a hablar sobre las estructuras principales del aparato urinario. Este aparato va a estar compuesto principalmente por 4 estructuras importantes. Primero vamos a encontrar a los riñones, que son aquellos órganos que van a secretar la orina. Después vamos a tener a los conductos excretores, los cuales van a conducir la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Y estos van a ser las cálices renales, la pelvis renal y el uréter, y se van a encontrar en cada riñón. Asimismo vamos a tener a la vejiga urinaria, que es un reservorio en el cual se va a acumular la orina. Y por último tenemos a la uretra, que es el conducto evacuador de la vejiga urinaria. Buenos días con todos, me presento, mi nombre es Kelly Campoverde. Hoy yo les hablaré sobre el riñón en su configuración externa y en su configuración interna. Hoy vamos a hablar sobre el aparato urinario, empezando por los riñones. En su configuración externa vamos a hablar sobre situación, forma, dimensiones, color, medios de fijación y relaciones. En cuanto a su situación, los riñones se apoyan sobre la pared abdominal posterior a cada lado de la columna vertebral en la porción lumbar. Tienen forma de una judía, alargados de superior a inferior y aplanados de anterior a posterior. Tienen dos caras, una anterior y otra posterior, ambas convexas. Dos bordes, uno lateral y uno medial, que va a estar escotado en su parte media, que va a pertenecer al hilio renal. Dos extremidades o polos, superior e inferior. Los riñones se encuentran un poco inclinados, de tal manera que el extremo superior del borde medial se halla de 3 a 4 centímetros de la línea media, mientras que su extremo inferior se halla de 5 a 6 centímetros de esta. El riñón mide 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de anchura y 3 centímetros de espesor. Pesa aproximadamente 40 gramos en el hombre y 125 gramos en la mujer. En cuanto a sus medios de fijación, lo constituyen la fascia renal y la cápsula adiposa perirrenal. Empezando por la cápsula renal o de Gerota, es una envoltura fibrosa que es dependencia de la fascia propia o fascia transversal. De aquí se va a dividir en dos hojas, una anterior y otra posterior. La hoja posterior se extiende sobre la cara posterior del riñón y anterior a los músculos cuadrado lumbar y psoas mayor. La hoja anterior pasa sobre la cara anterior de el riñón, del pedículo renal y de los grandes vasos. Ambas hojas se unen superiormente a la glándula suprarrenal e inferiormente al polo inferior del riñón. La cápsula adiposa del riñón. La fascia renal, como sabemos, no está en contacto directo con el riñón, sino que se halla separada por la cápsula adiposa del riñón. El espesor de la cápsula adiposa dependerá de la edad y de la posible obesidad del sujeto. Durante los primeros años de vida, esta cápsula está constituida por una delgada lámina de tejido laxo. La grasa aumenta a partir de los 8 años. En el adulto presenta su máximo espesor a lo largo de los bordes del riñón. En cuanto a sus relaciones, la cara posterior, decimos que posteriormente ambos riñones tienen las mismas relaciones. Se apoyan
superiormente sobre el diafragma e inferiormente sobre la pared lumbar. Por ende, en su cara posterior se distinguirá un segmento diafragmático y otro lumbar. El segmento diafragmático corresponde a la delgada lámina muscular que nace en los ligamentos arqueados medial y lateral y de la arcada fibrosa que se extiende entre los vértices de la duodécima y undécimas costillas. A veces las haces del diafragma que proceden del ligamento arqueado lateral se hallan ausentes, entonces la fascia renal entra en contacto directo a través del hiato costodiafragmático con el tejido subpleural. En cuanto al segmento lumbar, está en relación con las partes blandas de la fosa lumbar, comprendida entre la columna vertebral, la duodécima costilla y la cresta ilíaca. En primer plano se encuentran el músculo psoas mayor, la fascia ilíaca que lo recubre, el músculo cuadrado lumbar y su fascia. En cuanto a las relaciones de la cara anterior, son diferentes para los dos riñones. El riñón derecho está en relación con la flexura cólica derecha, la porción descendente del duodeno y con el hígado. La flexura cólica derecha corresponde al polo inferior del riñón derecho. Esta recubre la parte inferior de la cara anterior del riñón derecho. La porción descendente del duodeno cruza la cara anterior del pedículo renal y entra en contacto con el riñón a lo largo de su borde medial, mientras que el hígado se apoya en la cara anterior del riñón que no está recubierta por el colon ni por el duodeno, entrando en relación con la mayor parte de la cara anterior, pero no existe contacto directo del hígado con el riñón ya que lo separa un receso peritoneal. En cuanto al riñón izquierdo, su cara anterior se divide en tres segmentos: un segmento superior o supracólico, un segmento medio o cólico y un segmento inferior o subcólico. El segmento superior, el vaso, se apoya sobre su cara renal, sobre la parte superolateral de la cara anterior y del borde lateral. El extremo izquierdo del cuerpo del páncreas y su cola pasa anteriormente al ilio y a la cara anterior del riñón. El estómago está en relación con una zona triangular de la cara anterior, limitada inferiormente por el páncreas, superior y a la izquierda por el vaso y a la derecha por la glándula suprarrenal. En esta área llamada triángulo gástrico, el estómago está separado del riñón por la bolsa omental. En el segmento medio, el extremo izquierdo del colon transverso pasa anterior al riñón cruzando la parte media, mientras que en el segmento inferior se apoyan las asas del intestino delgado. En cambio, en sus bordes, en el borde lateral del riñón derecho, está en relación con la parte derecha del borde inferior del hígado. Y en el borde lateral del riñón izquierdo corresponde con el borde inferior del vaso en su mitad superior y con el colon descendente en su mitad inferior. En cuanto a su borde medial, tendremos tres segmentos: uno medio o ilio-renal, que es excavado y cóncavo, uno inferior o subiliar y uno superior o suprailiar, ambos convexos. El ilio renal es una abertura alargada verticalmente que mide de 3 a 4 centímetros de longitud y 1 a 1.5 centímetros de anchura. Da acceso a la cavidad denominada seno renal, por donde discurren los vasos y nervios y el conducto excretor del órgano, que en conjunto forman el pedículo renal. El segmento suprailiar está en conexión con la glándula suprarrenal y el segmento subiliar está bordeado por el uréter. En cuanto a los polos, el polo superior está en relación con la cara renal y con el vértice del vaso. En el polo inferior no encontramos estructuras para describir. Como bien observamos aquí,
el riñón derecho es más inferior que el riñón izquierdo. Esto es porque el hígado ejerce presión sobre el riñón derecho. Comenzando con la configuración interna, el seno renal. El seno renal es una cavidad cuya abertura coincide con el ilio renal y cuyas paredes están constituidas por el parénquima renal y tiene una profundidad de 3 centímetros. Contiene las ramificaciones de los vasos renales, los nervios y los primeros segmentos del aparato excretor del riñón, es decir, las cálices y la pelvis renal. Al realizar un corte frontal y eliminando el contenido del seno, se aprecia que la pared del seno renal es muy irregular. Va a presentar salientes cónicas denominadas papilas renales. Estas miden de 4 a 10 milímetros de altura. Cuando observamos papilas renales cónicas, se denominan papilas renales simples, mientras que también existen papilas renales compuestas que son el resultado de la unión de 2 o 3 papilas simples. El número de papilas renales va a variar de 4 a 20. El vértice de las papilas renales está perforado por pequeños orificios que contribuyen al área cribosa. En estos orificios, los túbulos colectores derivan su contenido. Por lo general, están de 10 a 20 orificios. En las papilas renales compuestas, este número es 2 o 3 veces mayor. En cuanto a la estructura del riñón, tenemos la cápsula fibrosa y el parénquima renal. En cuanto a la cápsula fibrosa, es una membrana directamente aplicada sobre el parénquima renal. Se une al riñón por medio de tractos conjuntivos que penetran al órgano. Estos tractos son muy delgados, por lo cual resulta fácil separar la cápsula fibrosa del parénquima renal. En el parénquima renal, con un corte frontal, apreciamos que el parénquima renal se compone de 2 partes, una central o médula renal y una periférica o corteza renal. En la médula renal está representada por zonas triangulares de color rojo oscuro y estriadas, llamadas pirámides renales. Las pirámides renales son aproximadamente de 8 a 10 en cada riñón. Su vértice sobresale en el seno renal y constituye las papilas renales. Pueden ser simples o compuestas. La corteza renal se dice que es de color amarillo rojizo. Rodea las pirámides renales, a excepción de las papilas. Por una parte, forman una gruesa capa periférica que separa la base de las pirámides de la superficie del riñón. Por otra parte, penetran entre las pirámides renales, llamadas o denominándose columnas renales. La capa periférica de la corteza renal se compone de 2 partes, una porción radiada y una porción contorneada o denominada laberinto cortical. La porción radiada, de aspecto estriado, los radios medulares se extienden y se estrechan desde la base de las pirámides renales hasta las proximidades de la periferia del riñón. Son 500 radios por cada pirámide renal. En la porción contorneada tendremos de aspecto granular, separa los radios medulares de la superficie del riñón y constituye las columnas renales. Tendrá granulaciones llamadas corpúsculos renales. En cuanto a los lóbulos, el riñón se compone de varios lóbulos. Cada lóbulo tiene una pirámide renal y una zona de corteza renal que rodea la pirámide renal. En cuanto a la vascularización y a la inervación,
Las arterias renales. Cada arteria renal se divide cerca del ilio en dos ramas terminales principales, anterior y posterior. Estas se subdividen y forman en el seno renal dos arboraciones, anterior y posterior. Las últimas ramificaciones de la arteria penetran en el parénquima renal alrededor de cada papila renal y discurren por la superficie de las pirámides renales. Son denominadas arterias interlobulares. Cada arteria interlobular se divide a la altura de la base de las pirámides renales en numerosas arterias interlobulares. Cada arteria interlobular serán las que creen los glomérulos renales o también denominados glomérulos de Malpighi. Para las venas renales tenemos que las venas interlobulares se dirigen a la base de las papilas renales. Las venas capsulares dispuestas de la misma manera que las venas renales. Los vasos linfáticos tendremos de dos tipos, capsulares y renales. Y en los nervios van a proceder del plexo renal. Como dijimos anteriormente, el riñón va a presentar una cara anterior, un polo inferior, un polo superior que va a estar en contacto con la glándula suprarrenal, un borde lateral y un borde medial que va a estar escotado en su parte media que corresponde al ilio renal. Vamos a tener también una cara posterior en la que en este riñón podemos ver la cápsula adiposa del riñón. Buenos días compañeros, compañeras y doctora. Yo soy María Dolores Coronel y el día de hoy les voy a presentar acerca de los conductos excretores del riñón. Conductos excretores del riñón. Principalmente tenemos que los conductos excretores del riñón son las cálices menores, las cálices mayores y la pelvis renal. Estas van a constituir la vía de excreción que va a iniciar en el seno renal por medio de las cálices renales menores, que se consideran túbulos. Después, estas cálices renales menores van a terminar en las cálices renales mayores, las cuales se van a juntar y van a formar lo que sería la pelvis renal. Y la pelvis renal, a su vez, desemboca en el uréter para que de esta manera pueda llegar a la vejiga urinaria. Ahora bien, como ya explicamos anteriormente, las cálices renales se van a dividir en dos tipos, en menores y en mayores. Las menores son conductos membranosos pequeños, ya que van a medir aproximadamente 1 centímetro de largo, y estas van a estar en un igual número que las papilas renales. Estas, por otra parte, se van a insertar en un extremo alrededor de la base de la papila renal, y por otra parte se van a abrir hacia el cálice mayor. Los cálices renales mayores van a formarse a partir de los cálices renales menores. Por lo general van a ser la unión de 2 a 4 cálices renales menores y el número de cálices mayores va a ser de 3 a 5, pero en la mayoría de casos se van a encontrar únicamente 3 cálices renales mayores, que de superior a inferior van a ser los siguientes. Se van a denominar superior, medio e inferior. Ahora, la longitud de estos cálices es variable. No es como la de los cálices renales menores que medían 1 centímetro de longitud. En este caso, su tamaño va a cambiar, pero se dice que estos cálices son más grandes cuando la pelvis renal es más pequeña y viceversa. Generalmente el cálice renal mayor superior va a ser más largo y menos ancho que el inferior. Y por último, estos cálices renales mayores van a terminar abriéndose en la base de la pelvis renal. Como ya hemos mencionado anteriormente, la pelvis renal es otro elemento de los conductos excretores, y esta es una parte ancha que se origina de los cálices mayores. Esta
pelvis va a tener una forma de un embudo que va a ser aplanado de manera anterior a posterior. Su base va a medir de 20 a 25 milímetros de altura y como toda estructura va a estar conformada de distintas partes, como una cara anterior y una cara posterior, que es la que estamos observando en este momento. Asimismo, va a tener un borde superomedial que es convexo y oblicuo. Un borde inferior que es cóncavo y horizontal. Otra estructura que es importante mencionar es el vértice, ya que este va a ser fundamental para la unión con el uréter y por esta razón va a estar de manera inferior. Finalmente, pero no menos importante, la base. La base va a estar de manera superior y lateralmente al seno renal. Por otro lado, las pelvis renales se van a clasificar según su forma y dimensión en dos tipos, en pelvis renales dendríticas o ramificadas y en pelvis renales ampulares. Las pelvis renales dendríticas son el caso más común de pelvis. En este caso vamos a encontrar que los dos extremos de su base van a tener continuidad con los cálices renales mayores, tanto superiores como inferiores. El cáliz renal mayor medio, por su parte, se va a abrir directamente en la pelvis renal mayor. En otro sentido, las pelvis renales ampulares son el caso menos común y sus cálices renales mayores van a ser cortos e incluso en algunas ocasiones van a estar ausentes. Por ende, los cálices renales menores desembocan directamente en la base de su pelvis renal. Para visualizar de mejor manera la pelvis, hemos decidido exponer la imagen de un riñón de cerdo, cuyas estructuras son muy similares a las del riñón de un humano. En esta imagen podemos observar cómo la pelvis renal nace a partir de los cálices mayores y termina en el uréter. Asimismo, la pelvis renal va a estar relacionada con distintas estructuras de nuestro organismo. Primero es necesario mencionar que va a estar situada por una parte en el seno renal y por otra parte en la región externa del seno renal y del ilio. Desde este punto de vista vamos a tener que van a existir dos partes que le van a permitir su relación. Estas van a ser la parte extrailiar y la parte intrarrenal. La parte extrailiar se va a encontrar externamente al ilio y a la pelvis renal y también va a ocupar la parte posterior del pedículo renal. Anteriormente va a estar en relación con la arteria renal y con su rama anterior, que van a rodear el plexo renal. También va a estar en relación con la vena renal y, por otra parte, se va a encontrar en relación con la fascia retroduodenal y con la porción descendente del duodeno, que es la que estamos observando en este momento. Eso va a estar en relación en el lado derecho. En el lado izquierdo va a estar relacionándose con el cuerpo del páncreas, con el músculo suspensorio del duodeno, con la flexura duodeno-yeyunal y con el segmento móvil del yeyuno en el lado izquierdo. Posteriormente, la pelvis renal va a estar cruzada a lo largo del ilio por la rama arterial posterior. Esta va a rodear el borde superior de la pelvis renal y también va a rodear el borde posterior del ilio. Más allá de la hoja retrorrenal, la pelvis se va a relacionar con la primera vértebra lumbar y con el músculo psoas mayor. Medialmente a la pelvis, el pedículo se va a extender hasta los vasos prevertebrales, que van a comprender la arteria renal, el plexo renal, los nódulos y los vasos linfáticos. Ahora, vamos a hablar de la parte intrarrenal. Cabe mencionar aquí que a veces la pelvis renal se va a hundir en los senos renales, pero solamente las pelvis renales ampulares van a ser aquellas que van a penetrar completamente en la cavidad sinusal. Por otro lado, en los senos renales, las dos caras de la pelvis van a corresponder a las ramificaciones vasculares anterior y posterior.
Luego de haber estudiado la anatomía de las cálices renales mayores, menores y de la pelvis renal, vamos a continuar con el estudio de la anatomía de los uréteres. Uréter. El uréter es un conducto que sigue a la pelvis renal y se extiende hasta la vejiga urinaria. Trayecto: desde el vértice de la pelvis renal hasta desembocar en la vejiga urinaria. Dirección: su dirección es oblicua, inferior y medialmente, ya que estos, en su inicio, en su origen, distan de 7 a 8 centímetros y en su desembocadura tan solo 2 dimensiones. Mide 25 centímetros de longitud. Cuando se halla vacío, es aplanado de anterior a posterior y su espesor es idéntico en toda su extensión. Tenemos que presenta dos estrechamientos, uno con relación a la abertura superior de la pelvis, donde toma el nombre de cuello de la pelvis renal o cuello del uréter, y otro en relación con la entrada en la pared vesical. En el segundo no supera los 3 milímetros de diámetro, mientras que en el primero no supera los 2 milímetros de diámetro. El resto de su extensión varía en un diámetro de 3 a 5 milímetros. Relaciones de los uréteres. El uréter presenta 4 porciones. Tenemos la porción abdominal, la porción ilíaca, la porción pélvica y la porción vesical. Tenemos porción abdominal. Posteriormente, el uréter descansa sobre la fascia ilíaca y también sobre el músculo psoas mayor, que se encuentra en esta posición y está separado del mismo por una fascia adiposa. Tenemos que está cruzado de superior a inferior y de medial a lateralmente por el nervio genitofemoral. Cuando este se encuentra vertical, se proyecta posterior al músculo psoas mayor, y cuando este se encuentra oblicuo inferior y medialmente, está en relación o corresponde al vértice de la tercera apófisis costal y a la unión del tercio medio con el tercio lateral de la cuarta apófisis costal y al tercio medio y tercio medial de la quinta apófisis costal. Anteriormente, el segmento lumbar presenta distintas relaciones a derecha e izquierda. Uréter derecho. Anteriormente está cruzado por la porción descendente del duodeno y por la fascia retroduodenal, e inferiormente por el peritón. Los vasos testiculares u ováricos discurren a nivel de la tercera vértebra lumbar, al igual que la arteria cólica derecha. Tenemos uréter izquierdo, está cubierto en toda su extensión por el peritoneo. Los vasos testiculares u ováricos discurren posteriormente a la fascia de adosamiento de origen mesocólico e inferiormente está cruzada por el segmento oblicuo de la raíz del mesocolon sigmoide. Lateralmente bordea la parte subiliar del borde medial del riñón y se une a la parte subiliar del borde de la cápsula fibrosa. Medialmente, el uréter derecho está en relación con la vena cava inferior y el uréter izquierdo con la porción ascendente del duodeno, la aorta y la arteria mesentérica inferior. Porción ilíaca. Los uréteres, antes de penetrar en la cavidad pélvica, pasan anteriormente a los vasos ilíacos, teniendo que el uréter derecho está anteriormente o pasa anteriormente por la arteria ilíaca externa y el uréter izquierdo por la arteria ilíaca común. Anteriormente, el uréter derecho está cubierto por el extremo inferior del mesenterio y por la arteria iliocólica, y el uréter izquierdo por el peritoneo parietal y por el mesocolon sigmoide. Porción pélvica. En la porción pélvica, el uréter describe una concavidad anterior y otra medial, con la que tenemos que se presentan dos segmentos, uno parietal y uno visceral. Estos difieren en el hombre y en la mujer. En el hombre, en el segmento parietal, el uréter derecho pasa anterior a la arteria ilíaca interna, mientras que el uréter izquierdo pasa posterior a la arteria ilíaca interna. Medialmente está en relación con el recto. El segmento visceral pasa lateral y anteriormente al recto y posterior e inferiormente al conducto deferente. Tenemos que cuando éste ingresa en la pared posterior
de la vejiga urinaria está en relación o está rodeado por las arterias del conducto deferente, rectal media y prostática, y por los plexos venosos seminal, vésico prostático y las venas rectales medias. Cuando está en su proximidad a la vejiga urinaria, el uréter tiene que traspasar el plexo hipogástrico inferior. En la mujer, segmento parietal. Las relaciones con los vasos ilíacos internos son las mismas que en el hombre. Se dispone anteriormente al ovario y al infundíbulo de la trompa. Inferiormente pasa anteromedialmente a la arteria uterina. Medialmente está recubierta por el peritoneo, la vaina de la arteria ilíaca interna y el plexo hipogástrico inferior. Segmento visceral. Cuando el uréter se introduce inferior al mesometrio a 1.5 centímetros lateral al cuello del útero, la arteria uterina lo pasa anterior y superiormente, y posteriormente discurre la vena uterina principal. También tenemos que estar rodeada por ramas arteriales y venosas vésico-vaginales, así como también por ramos nerviosos anteriores del plexo hipogástrico inferior, y pasa a la altura de la unión de la vagina con el útero. Porción vesical. Cuando los uréteres penetran la pared vesical, estos se disponen a una distancia aproximada de 4 centímetros, mientras que la atraviesan oblicua, inferior y medialmente se disponen a una terminación a una distancia aproximada de 2.5 centímetros. Cabe recalcar que estos son de forma elíptica y que forman los dos vértices superiores del trígono vesical. En la mujer forman casi exactamente la base del triángulo vaginal. Cuando la pared muscular de los uréteres ingresa en la vejiga, estos se unen mediante fibras musculares, las cuales discurren en la submucosa de esta y tienen una terminación en forma de pliegue mucoso que impide el reflujo de la orina por los conductos ureterales. Constitución de los conductos excretorios del riñón. Está formado por 3 capas: una capa adventicia de naturaleza conjuntivo-elástica, una capa muscular formado por una capa externa de fibras circulares y una capa interna de fibras longitudinales, y por una capa muscular lisa de color blanco grisáceo. Vasos y nervios de los conductos excretorios del riñón. Las arterias del uréter nacen de superior a inferior de la arteria renal, de la arteria ilíaca común, arteria testicular u ovárica, arteria vesical, de la arteria del conducto deferente en los hombres y de la arteria uterina en las mujeres. También tenemos que las venas vierten en las venas renal, suprarrenal, testicular u ovárica, y también en la vena ilíaca interna. Tenemos que los vasos linfáticos provienen de los nódulos linfáticos aórticos renales, ilíacos comunes, ilíacos internos, y también de los nódulos linfáticos intermedios y medios de los nódulos linfáticos ilíacos externos. También tenemos que los nervios provienen del plexo renal, del plexo testicular y del plexo hipogástrico inferior. Luego de haber estudiado la anatomía de los uréteres, vamos a continuar con el estudio de la vejiga urinaria. Buenas tardes, compañeros, compañeras y doctora. Yo soy Juan Sebastián Meleno Cedillo y les voy a presentar el tema de la vejiga urinaria, que corresponde al sistema urinario. Continuando, la vejiga urinaria es esta de aquí. Listo. La vejiga urinaria es el reservorio donde llega la orina por medio de los uréteres, como mencionó mi compañero. Aquí serían los uréteres, los dos uréteres, y se elimina esta orina por la micción a través de la uretra. Aquí está la uretra. La situación de la vejiga urinaria. En el adulto, cuando la vejiga se encuentra vacía, esta se ubica dentro de la cavidad pélvica, como podemos observar. Se encuentra posterior de la sínfisis del pubis y de los dos pubis respectivamente, el derecho y el izquierdo. En cambio, cuando la vejiga está distendida, esta rebasa superiormente lo que es la cavidad pélvica hasta llegar a lo
al abdomen, sobresaliendo en el abdomen. En el hombre, se sitúa superiormente en el suelo de la pelvis. El suelo de la pelvis es un conjunto de músculos que se encontraría aquí que no se pueden observar. De la próstata también se encuentra superior a la próstata, que sería este de aquí. Se encuentra anterior y superior al recto, que se encuentra aquí el recto, y también de las vesículas seminales, que son estas de aquí, estas dos, la derecha y la izquierda. Listo. En cambio, en la mujer, la vejiga se sitúa superiormente igualmente en el suelo de la pelvis, que es un conjunto de músculos, y anteriormente al útero, que se encuentra por aquí. Las dimensiones y la capacidad de la vejiga depende mucho de cada persona, ya sea de su género, la edad y la cantidad de orina que pueda contener. La capacidad de la vejiga urinaria es muy variable. Primero se comenzó con estudios a cadáveres, en donde se demostraron que por medio de inyecciones, esta podía contener de 1000 a 1200 mililitros de líquido sin que se desagarre, o sea, sin que se rompa la vejiga. En una persona viva ya se ha demostrado que ella puede obtener una capacidad entre 2 a 3 litros. Sin embargo, la cantidad fisiológica de la persona varía de 150 a 500 centímetros cúbicos. Se demostró también que la mujer posee una vejiga urinaria más ancha que la del hombre, por lo tanto tiene una capacidad mayor a la del hombre. En un recién nacido, la vejiga urinaria se ubica posterior a la pared abdominal y en el abdomen. No podemos observarlo porque son músculos. Pero mientras la persona va creciendo, la vejiga urinaria se va sumergiendo en la cavidad pélvica, se puede decir, y el uraco se va alargando inferiormente. Bien sabemos que las relaciones y la configuración externa dependen mucho del género, sea hombre o mujer. También va a depender si se encuentra vacía o distendida. Así que vamos a dividir la configuración externa en configuración externa de la vejiga urinaria vacía y de la distendida. Vamos con la vejiga urinaria vacía y su cara superior, que sería la de acá. Este está tapizado por el peritoneo, que es todo esto de aquí en toda su extensión, el cual se va a adherir a la pared vesical de la vejiga. Y esta se va a encontrar cerca del uraco, que no se puede observar, pero es un cordón fibroso que sobresale. Listo. Posteriormente, el peritoneo va a formar pliegues transversales que van a desaparecer cuando la vejiga se distienda. Uno de ellos se va a llamar el pliegue vesical transverso. La cara superior tiene relaciones gracias al peritoneo con las asas intestinales y con el colon sigmoideo. Aquí se pueden observar, aquí se puede observar el ciego cómo tiene relaciones gracias al peritoneo. Listo. Además, en la mujer presenta la vejiga urinaria relación con el útero y con los ligamentos anchos del útero, con la cara anteroinferior o espacio retropúbico. Esta cara tiene relación en la mujer con los ligamentos pubovesicales, que son justo estos de aquí, y en el hombre, en cambio, con los ligamentos puboprostáticos. Esta cara está relacionada con la sínfisis del pubis, como se puede observar, ya que esta cara se encuentra inferior a la cara superior, como ya mencionamos. Se encuentra en relación con la sínfisis del pubis y con los dos pubis, el derecho y el izquierdo, los dos huesos del pubis. Listo. También se encuentra en relación con el músculo elevador del ano, con el músculo obturador interno y con las fascias de estos dos músculos. Aquí también se encuentran relacionados los vasos y nervios obturadores y las arterias retrosinficiarias. Cabe recalcar que la vejiga urinaria se separa de todas estas estructuras gracias a la fascia umbilico-prevesical y por el espacio retropúbico. Listo, aquí está el espacio retropúbico. Es importante mencionar estas dos fascias. La fascia umbilico-prevesical, envuelve la cara anterior de la vejiga urinaria, como ya lo mencionamos, también el uraco y las arterias umbilicales. Esta fascia se une a la pared vesical de la vejiga. Listo, sus dos bordes laterales se unen a la cara profunda del peritoneo y lateralmente a las arterias umbilicales. Cabe recalcar que la fascia umbilico-prevesical es mucho más resistente en su parte media que en sus bordes.
Ahora vamos con el espacio retropúbico. Este se encuentra anterior a la fascia umbilico-prevesical que ya mencionamos. Está formado por dos paredes. Una pared anterior, no se pueden observar, pero más o menos está por aquí. Listo. Presenta una pared anterior en la cual está constituida por la sínfisis púbica, que es esta de aquí, que ya mencionamos, y por los pubis, y también por el músculo obturador interno. También está constituida el espacio retropúbico por la pared posterior, que está formada por la fascia umbilico-prevesical, que es justamente la que ya mencionamos, que está aquí unida a la que se une a la pared vesical de la vejiga. Listo. Cabe recalcar que el espacio retropúbico, justo este espacito, es el que facilita los movimientos de expansión de la vejiga urinaria. Continuemos. La tercera estructura de la configuración externa de la vejiga vacía es la cara posterior-inferior o fondo de la vejiga. Esta cara es triangular. El vértice de este triángulo está formado por el orificio de la uretra y por la base y la posterior de la vejiga urinaria, que es todo esto. Listo. Esta cara difiere mucho entre el hombre y la mujer. Vamos con la mujer. Y la cara posterior de la vejiga urinaria está en relación con el cuello del útero, que sería todo esto de aquí, en el cual también va a descansar sobre la vejiga, la vagina, que sería todo esto. La vejiga urinaria va a descansar sobre la vagina de la mujer. Listo. Entre la vagina y la vejiga urinaria existe un tabique vésico-vaginal, en el cual van a discurrir los uréteres y las ramas vasculares. Perdón, esto no era... Listo. También aquí podemos apreciar que el peritoneo se va a reflejar sobre el útero, en el cual van a formar el fondo del saco vesicouterino. Continuamos con el hombre. Esta cara se encuentra superior y anteriormente a la próstata. Como podemos observar, aquí se encuentra la próstata. También posteriormente a la próstata se encuentran las vesículas seminales, que también están en relación. También va a estar en relación con los conductos deferentes, ya que estos van a descender medialmente de las vesículas seminales y van a dirigirse a la base de la próstata respectivamente. Cabe recalcar que también se va a relacionar con los uréteres, ya que estos se puede decir que se insinúan entre las vesículas seminales y la pared vesical. Cabe recalcar también que todos estos órganos, todas estas estructuras están separadas por el peritoneo y por el tabique recto vesical. El peritoneo se refleja sobre la cara anterior del recto y constituye, recordemos que el recto está posteriormente, y constituye el fondo del saco recto vesical. Vamos con la cuarta estructura de la configuración externa de la vejiga urinaria, que serían los bordes laterales. Los bordes laterales están rodeados por la arteria umbilical. Esta en sí no es la arteria umbilical, pero es la fascia. Aquí faltaría completar con la arteria umbilical, pero más o menos esta sería la relación. En el hombre, además de la arteria de estar en relación o rodeadas por la arteria umbilical, está también en relación con los conductos deferentes, de igual forma con el peritoneo, que recordemos que revestía la cara superior y se reflejaba los bordes laterales de la vejiga, como lo dijimos al inicio. En la mujer, en cambio, los bordes laterales tienen continuidad con los ligamentos anchos del útero. Los ligamentos anchos del útero, como su nombre lo indica, son ligamentos anchos que más o menos salen del útero y abrazan el borde lateral de la vejiga. Entonces sería más o menos así yo voy a dibujar mejor. Sería más o menos el ligamento, algo así. Más o menos. Continuamos con el borde posterior. Este está situado, voy a coger un lápiz. Este está situado, recordemos que esta es la cara superior y este era el triángulo, el fondo de la vejiga urinaria, perdón, que tenía forma de triángulo. Entonces, el borde posterior sería la unión entre la cara superior y el fondo de la vejiga urinaria. Sería la unión entre estas dos caras, es el borde posterior. El borde posterior abraza el recto en el hombre y el istmo del útero en la mujer. En el hombre existe un repliegue peritoneal transversal
en el cual este va a ser va a formar el borde posterior de la vejiga urinaria. También existe un conducto deferente que es arrastrado por el peritoneo. Recordemos que en el fondo de la vejiga había un peritoneo, entonces el conducto deferente es arrastrado por este peritoneo, en el cual se va a adherir junto con el conducto deferente a la pared vesical y va a cruzar la arteria umbilical que nosotros ya mencionamos en el borde lateral. Hablar sobre el ángulo anterior o vértice de la vejiga urinaria, que es justamente este. El vértice de la vejiga urinaria tiene continuidad con el uraco. Recordemos que el uraco es un cordón fibroso que se extiende desde la vejiga hasta el ombligo. Listo. Este vértice se encuentra posterior a la sínfisis del pubis e inferior al borde superior de esta dicha pubis, de esta dicha sínfisis, perdón. Ya. También este ángulo va a presentar lo que son 3 repliegues. Un pliegue peritoneal elevado por el uraco, que este es medio, y 2 pliegues laterales, uno a cada lado, que estos van a determinar exactamente el paso de la arteria umbilical. Ya, estos 3 repliegues van a delimitar lo que es la fosa supravesical. Vamos con la última parte de la configuración externa de la vejiga urinaria vacía, que son los ángulos laterales. Los ángulos laterales están situados entre la unión del borde posterior con los bordes laterales. Recordemos que el borde posterior se encontraba, aquí eran los bordes laterales y el borde posterior era justamente más o menos por estas zonas. Entonces la unión entre estos dos bordes va a ser lo que forma el ángulo lateral. Cabe recalcar que estos ángulos son más marcados en el hombre que en la mujer, y que en esta altura es donde los repliegues ureterovesicales parten desde la vejiga urinaria. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la configuración externa de la vejiga urinaria distendida. Cuando la vejiga urinaria se llena, todas sus paredes se distienden y se van a clasificar según la pared que se vaya a distender. Lamentablemente esta es una vejiga vacía, pero vamos a simular qué pasaría mientras se va llenando, o sea, qué va cambiando en una vejiga vacía. Comencemos hablando sobre la distensión de la pared anteroinferior y la superior. Recordemos que la superior está aquí y la anteroinferior es continuamente hacia abajo. Primeramente, el punto de implantación del uraco se elevará hacia arriba de la sínfisis del púbica, o sea, más o menos por aquí, pero va a depender mucho de cuánto se distenga la vejiga. O sea, puede ser, la posición va a cambiar mucho según cuánto se vaya a llenar la vejiga. Listo. La pared superior se va a distender mucho más rápido que la anteroinferior. O sea, esta va a crecer mucho más rápido que la inferior. Por lo que va a provocar el cambio de implantación del uraco, como ya lo mencionamos. Además, ya que el peritoneo se va a adherir al vértice de la vejiga, justamente aquí es el vértice, y al extremo inferior del uraco, el peritoneo es arrastrado por los mismos cuando se desplaza. Mientras estos se vayan cambiando su implantación, el peritoneo va a irse arrastrando junto con ellos. Cuando el peritoneo es arrastrado por los mismos, la vejiga urinaria se va a dilatar. El peritoneo forma un receso prevesical comprendida entre el extremo inferior del uraco y la pared superior de la vejiga urinaria, que se extiende superior al punto de la implantación del uraco. Que la pared anterior de la vejiga urinaria no va a presentar una gran distensión como la superior. El punto de implantación del uraco y la profundidad del receso prevesical que se formó se alejan un poco de la sínfisis púbica. De tal modo, se van a alejar justamente de aquí, de tal modo que cuando la vejiga urinaria contenga 300 mililitros de líquido, el receso peritoneal solo va a ascender 1.5 a 2 centímetros superiormente de la pubis. Hablemos ahora de las paredes laterales cuando la vejiga urinaria se distiende. Cuando la vejiga urinaria se distiende, sus bordes laterales, recordemos los bordes laterales, se transforman en caras, que al elevarse superiormente del suelo de la pelvis, atraen al peritoneo de las paredes laterales de la pelvis respectivamente, para que así se revistan juntamente. Aquí el conducto deferente es arrastrado por el peritoneo, el cual se va a adherir junto con el conducto deferente a la pared vesical de la vejiga, y así cruzando con la arteria umbilical. Recordemos que la arteria umbilical pasaba por el borde lateral de la cara vacía de la vejiga. Formación interna de la vejiga.
Un dato curioso es que es de color blanco grisáceo en un cadáver, pero en cambio, a diferencia en un cuerpo vivo, es de color rojo, como podemos observar, va a ser completamente lisa en los niños y esta se va a transformar en alveolar a medida que vamos creciendo. Gracias a la hipertrofia de los fascículos de capa muscular interna, estos se van a hacer alveolares. También la superficie interna de la vejiga se va a dividir en 3 orificios. Uno anterior y medio, que va a ser el orificio uretral, y 2 laterales, que van a ser los orificios de las uretras, respectivamente. El orificio interno de la uretra está rodeado por el cuello de la vejiga urinaria, que es justamente todo esto, es el cuello de la vejiga urinaria, que va a estar rodeado el orificio uretral. Este es de una forma redonda, pero en adultos mayores esta se transforma en una media luna. Esta se va a ubicar de 2.5 a 3 centímetros en los hombres de la sínfisis del pubis y de 2 a 3 centímetros en las mujeres, respectivamente la sínfisis del pubis. Los orificios uretrales, en cambio, son estrechos y elípticos. Se sitúan 2.5 centímetros del uno al otro y de 2 a 3 centímetros posteriores a los orificios uretrales. Al orificio uretral, perdón. Ya, estos 3 orificios van a formar lo que se conoce como el trígono vesical. Ya que tiene forma de un triángulo, este sería el trígono vesical. Los bordes del trígono vesical están limitados por rodetes. Ya, el rodete posterior y el fascículo muscular que lo alza, este va a formar el pliegue interutérico, sí. Ya, en la cara posterior-inferior, que es posterior al pliegue interutérico, como ya mencionamos, se va a formar el fondo de la vejiga urinaria y esta profundidad va a ser determinada a medida de la edad de cada persona. Continuemos. La constitución de la vejiga urinaria está constituida por 3 capas: la capa externa, la capa muscular y la capa mucosa. La capa más superficial es la capa externa. Esta capa es la que estamos observando ahorita mismo en la vejiga. Esta capa es conjuntiva, se llama también adventicia, ya que rodea toda la vejiga y se confunde con una vaina de conjuntiva perivesical subserosa llamada la vaina aladontea de Paul Devet. Si nosotros quitamos esta capa, vamos a poder observar la capa muscular, que si podemos diferenciar en el color, cambia mucho. La capa muscular, en cambio, se divide en 3 capas, una externa y una interna, que están formadas por fibras longitudinales, y una media que está formada por fibras circulares. Existen 2 fascículos que parten de la capa externa y forman los ligamentos puboprostáticos. Estos ligamentos se insertan en el pubis y en las sínfisis púbicas. Recordemos que están anteriormente los 2. Ahora, si nosotros también quitamos esta capa, vamos a poder encontrar la capa mucosa o la capa interna, que nosotros ya lo describimos en la configuración interna de la vejiga urinaria, pero podremos hacer hincapié de que aquí esta es lisa en los niños y alveolar en los adultos. Aquí principalmente se encuentran 3 orificios, el uretral y los... Aquí podemos diferenciar las 3 capas: la capa interna, la capa muscular y la capa externa. Para finalizar, vamos a hablar sobre los vasos y nervios de la vejiga urinaria. Va a estar irrigado por arterias, que son las de color rojo. Va a estar inervado por nervios, que son los de color amarillo. También va a estar irrigado por las venas, que son de color azul, y por los vasos linfáticos, que son de color verde. Las arterias que irrigan a cada lado de la vejiga urinaria se van a dividir en superiormente, las cuales son por las arterias vesicales superiores, que nacen en la arteria obturatriz y de la porción permeable de la arteria umbilical. Inferior y anteriormente por la arteria vesical anterior y rama de la arteria pudenta interna. Inferior y posterior, justamente por acá. Listo. Aquí va a estar irrigado por las ramas vesicales de la arteria rectal media, las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y la arteria del conducto deferente en el hombre, y de las arterias uterinas y vaginal, que correspondería en la mujer. Y finalmente, inferior y lateralmente, van a estar irrigados por la arteria vesical inferior y la rama de la arteria ilíaca interna. Las venas de las paredes vesicales desembocan en la red venosa superficial.
Las venas de esta red vierten su contenido en la parte anterior del plexo venoso prostático, a los lados de los plexos venosos vésico-prostáticos y posteriormente en el plexo venoso seminal. Las venas deferentes principales de estos plexos venosos y venas vesicales vienen de las venas ilíacas internas. Los vasos linfáticos de la vejiga urinaria se dirigen a los nódulos linfáticos ilíacos externos y en ocasiones se dirigen a los nódulos linfáticos ilíacos internos o a los nódulos linfáticos ilíacos comunes. Los vasos linfáticos originados en las proximidades del cuello de la vejiga urinaria se dirigen a los nódulos linfáticos del promontorio. Los nervios que inervan la vejiga urinaria proceden de los nervios sacro tercero y cuarto. También vienen del plexo hipogástrico inferior que aportan fibras del simpático. Muchísimas gracias por su atención. Esto sería todo sobre la vejiga urinaria. A continuación, la uretra. Mi nombre es Edison Morales y voy a hablar de la última estructura anatómica que formaría parte del aparato urinario, siendo la uretra, que a la vez se explicará la uretra masculina y la uretra femenina. Bien, ahora, al finalizar la vejiga urinaria, continuaría a hablar de la uretra, que se trata del conducto por el cual va a pasar la orina en la fase final del proceso urinario, que se va a extender desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. Uretra masculina. La uretra masculina se va a extender desde el cuello de la vejiga urinaria hasta el extremo del pene. Tiene como característica que su anatomía será mucho más compleja que la uretra femenina. Se encuentra dividida en 3 porciones distintas: una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. Tiene 2 curvaturas, una curvatura anterior y una curvatura posterior. La uretra fija corresponderá a la porción prostática y membranosa, y la uretra móvil corresponderá a la porción esponjosa, donde aquí la curvatura anterior desaparecerá cuando el pene se encuentra en erección. En sus dimensiones, en un pene flácido, la uretra mide un aproximado de 16 centímetros de longitud, que se dividiría en la porción prostática de 20 a 30 milímetros, en la porción membranosa 12 milímetros y en la porción esponjosa 12 centímetros. Para explicar su configuración interna, se debe tener en cuenta que su calibre es desigual, ya que tiene 3 segmentos dilatados y 4 estrechos, siendo los dilatados el seno prostático, que ocuparía la porción prostática, el fondo del saco vulvar, que se encuentra en la altura del bulbo del pene, y la fosa navicular uretral, que se encuentra en el glande. Y los 4 segmentos estrechos son el orificio externo de la uretra, que sería el más estrecho de todos, midiendo 7 milímetros, la porción esponjosa, que se encuentra comprendida entre la fosa navicular uretral y el fondo del saco vulvar, la porción membranosa y por último el cuello de la vejiga urinaria. En la pared posterior de la porción prostática encontramos al colículo seminal, que mide un aproximado de 10 y 15 milímetros de longitud y 3 milímetros de altura. En el extremo superior se bifurca en 2 repliegues, que serían los frenos del colículo seminal, que guardan una relación con la fosita prostática. En el extremo inferior se pierde y se formaría la cresta uretral. En su parte más prominente se encuentra el utrículo prostático y los orificios de los conductos eyaculadores, que serían estos los últimos que darían paso al semen que sería expulsado del pene. En la porción membranosa presenta pliegues longitudinales que se van a desaparecer cuando el conducto presenta distensión. En la porción esponjosa está surcada de la misma manera por pliegues longitudinales, que la tracción de la mucosa los haría desaparecer. Tiene diversos orificios que van a dar acceso a simples depresiones tubulares de mucosa. Y tiene las lagunas uretrales mayores y menores. Las lagunas uretrales mayores son 12 aproximadamente, con una profundidad de 8 a 10 milímetros. Están dispuestos en una serie lineal media en la cara dorsal del conducto. Mientras tanto, las lagunas menores son mucho más numerosas y estas se van a abrir en cualquier localización. Y por último tenemos la válvula de la fosa navicular, que se encuentra a 1 o 2 centímetros del orificio externo uretral. La uretra masculina se encuentra formada por 2 capas. Primero tenemos la capa muscular, que es una capa interna de fibras longitudinales y una capa externa de fibras circulares que corresponden al músculo esfínter interno de la uretra y que es un engrosamiento de la segunda capa. Y la segunda capa, que sería la mucosa, que ya fue descrita en la configuración interna de la uretra, y el corión de la mucosa, que es invadido por tejido vascular, que va a engrosar a lo largo de la uretra anterior y va a formar el cuerpo esponjoso del pene.
En sus relaciones, en la porción prostática primero está con el cuello de la vejiga y el músculo esfínter interno. En la porción membranosa está rodeado por la membrana perineal y el músculo esfínter externo uretral. También con la vena dorsal profunda del pene, el músculo transverso del periné y el músculo elevador del ano. En la porción esponjosa guarda principalmente relación con el cuerpo esponjoso con quien formaría una vaina que lo va a recubrir. En la porción prostática de la uretra masculina se encuentra irrigada por las mismas arterias que constituyen a la próstata. En la porción membranosa está irrigada por la arteria rectal inferior y pudenda. En la porción esponjosa por la arteria bulbo del pene, dorsal del pene y pudenda interna. Y por las venas dorsal profunda del pene y el plexo venoso prostático y seminal. En la inervación estará principalmente por el plexo hipogástrico inferior, que luego dará paso al plexo prostático. Los vasos linfáticos que corresponden a la porción esponjosa están dirigidos a los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos. Los colectores linfáticos de la porción membranosa van a drenar en los mismos nódulos que la esponjosa y la porción prostática en los mismos nódulos de la próstata. Uretra femenina. La uretra femenina se va a extender desde el cuello de la vejiga hasta la vulva, que se encuentra posterior a la vagina. Tiene una longitud media de 3 centímetros, que en su diámetro normal va a medir aproximadamente 7 milímetros, y su orificio externo de la uretra es mucho más estrecho y menos dilatable, pero es extensible. Su configuración interna es muy similar a la del hombre. La uretra femenina se encuentra comprendida por 2 capas, una capa muscular que está dividida en 2, una interna de fibras longitudinales y una externa de fibras circulares, que está engrosada alrededor de la parte inicial de la uretra y forma un músculo esfínter lisa, y por otra que sería la capa mucosa. Para explicar sus relaciones se ha dividido en 2 tipos de uretra, la uretra pélvica o superior e intrapélvica, que se encuentra envuelta por el músculo esfínter externo de la uretra, que se corresponde anteriormente con la vena dorsal profunda del clítoris, el plexo vaginal, ligamentos pubovesicales y la sínfisis púbica. Luego tenemos la uretra perineal o inferior intraperineal, que se encuentra anterior a la vagina y está unida a esta por el tabique uretrovaginal. La cara anterior y lateral están rodeadas superiormente por fascias del diafragma pélvico y por el músculo esfínter uretrovaginal. Inferior al diafragma pélvico está cruzada por los cuerpos cavernosos del clítoris y la parte anterior del bulbo de los vestíbulos. Y el orificio externo de la uretra vaginal se encuentra a 20 o 25 milímetros posterior al clítoris y anterior a la carina uretral vaginal. Sus bordes son dentados, que estarían formando la papila uretral. La irrigación para la porción pélvica está dado principalmente por la arteria vaginal, las ramas de la arteria ilíaca interna y rama de la arteria pudenda interna, mientras tanto que para la porción perineal está dado por ramas de la arteria pudenda interna. Las venas van a vertir superiormente en el plexo vaginal e inferiormente en las venas del bulbo del vestíbulo. Y se va a encontrar inervada por nervios que proceden del plexo hipogástrico inferior y del nervio pudendo. Y por último, tenemos a los vasos linfáticos, que drenarían en nódulos linfáticos ilíacos externos e internos.